Teodoro Ríos, bueno, uno de los hermanos Ríos, ¿no? No estamos aquí con los dos, pero estamos con uno de ellos en un formato especial. No estamos, digamos, en la sala del podcast, sino hemos tenido que hacerlo de esta manera para que sea posible. Pero bueno, bienvenido a No me tires del carrete y creo que no te voy a presentar yo, sino mejor preséntate tú. ¿Quién es Teo Ríos? Bueno, me has pasado una papeleta, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿quién es Teo Ríos? Pues nada, Teo Ríos y su hermano Santiago, que nacimos en Santa Cruz de Tenerife, pero emigramos a Cuba con nuestros padres en el año 50, vivimos en La Habana, pues llevamos una historia común, donde la emigración está implícita, es decir, el hecho del propio viaje, pues de niño, yo cumplí 4 años en el viaje y mi hermano uno, ¿no? Pero el hecho de vivir esos 10 años que vivimos en Cuba y de haber hecho la experiencia de la propia migración, siendo muy niño, pero con el reflejo de los resultados de la experiencia alrededor de la familia, mis padres, tíos, familiares, amigos. Bueno, pues eso nos ha hecho de una forma ver el mundo de una perspectiva, que al volver en el año 59, encontrar otra vez esta Canarias que no llegamos a conocer realmente porque éramos muy niños, pero que todavía estaba sumida en la dictadura, eh, y, y que era muy atrasada con respecto a lo que era La Habana de los años 50. La Habana de los años 50, por un ejemplo, sigue siendo lo de antes y hoy en día, dentro y fuera de Cuba, como un sitio absolutamente avanzado. Tanto quiero decirte que en el 59 ya había pruebas de televisión en color en La Habana, ¿no? Ya después la cosa se torció con la dictadura comunista y las cosas cambiaron totalmente. Aquí cayó el franquismo y bueno, llegó la democracia. Entonces, podemos vivir como una ola de esta que está haciendo una ola y te envuelve y vuelves un poquito atrás y vuelves a levantarte a flote y mirar las cosas con perspectiva, ¿no? Bueno, pues ese sentir junto que tuvimos, pues lo llevamos, hicimos coincidir en un momento determinado. ¿Y por dónde surgió? Bueno, pues nuestro padre Teodoro Ríos Rodríguez es un gran pintor canario e internacional, muy conocido. Acaba de haber una exposición en el Casino de Tenerife sobre sus retratos, que son verdaderamente impresionantes, ¿eh? Ya falleció hace 30 años, precisamente en el aniversario de fallecimiento se hizo la exposición. Y un artista que, tanto al emigrar allá en Cuba, él sí nació en Cuba, con, con nuestro tío Santiago. Tenemos otra vez los nombres Teodoro y Santiago. Mi padre Teodoro, Santiago Ríos, pues llegó a ser primera actor dramática de la televisión cubana. O sea, famosísimo, no podíamos, cada vez que íbamos con él a algún sitio, pues las mujeres corriendo, pidiendo autógrafos y detrás de un Sí, actor. bueno, una Y familia de artistas al final. de artistas, efectivamente. Y nuestro padre, pues también se hizo famoso en Cuba y venía a pintarse de Estados Unidos y de Venezuela y de otros países, a hacerse retratos, ¿no? Es una cosa que ya está caído un poco en desuso, pero el retratista, hacer un retrato no es hacer una fotografía. Hacer un retrato es una cosa, es más, es sacar el alma de la persona en la propia pintura con la maestría de los pinceles, ¿no? Y eso es una cosa muy distinta. Bueno, total, que de pronto nos damos cuenta, aunque mi padre siempre me llevaba, yo soy el mayor, mi padre siempre me llevaba con él, y me llamo como él, para ver si yo tenía algún interés. Me llevaba cuando estaba pintando retratos, me llevaba cuando pintaba un mural. Recuerdo que me llevaba de pequeño un mural en La Habana, pintó murales en la Marina de Guerra, en un hospital civil. Me llevaba con él a ver si él veía en mí, detectaba, vamos, en mí algún interés por la pintura. Pero aquello, nada, frustrante para él, no, por la pintura no hubo interés. Pero fíjate por dónde después del tiempo, él era un apasionado del cine y él hizo montones de ensayos viviendo en La Palma. En ese viaje de ida y vuelta nació en Cuba, en Cabaiguán, pero vivieron en La Palma, familia palmera de Mazo. También a la vuelta de joven hizo ensayos y ayudó de proyeccionista en los cines en La Palma, ¿no? Entonces. Y hizo incluso unos dibujos animados sobre celuloide, una cosa muy interesante. Raspando el celuloide, hizo animación de figuras. Interesante el tema, ¿no? Como si fuera, Entonces, en vez de hacerlo en sí, papel. sí, O sea, exactamente, pero hace directamente sobre el celuloide, trabajo de chino. Pero ahí se veía la afición. Y entonces la conclusión es que nosotros heredamos no su profesión, pero sí su afición, que a lo mejor tuvo mucho más fuerza para derivar en nosotros.
Todo que, bueno, viendo aquellas diferencias y no sé cuánto, decidimos un día empezar somos autodidactas, decidimos empezar con el cine amateur y un día empezamos a considerar la posibilidad de contar historias. Tuvimos un buen recorrido aquí con premios internacionales, con cortos como Talpa o el Aleph, en Super 8, pero ya de ficción. Premios internacionales fuera, en SNIACE, en Santander, había un gran festival, en Niza, posteriormente ganamos el premio también internacional en Niza, y aquello nos llevó a pensar que, bueno, que parece que teníamos cualidades para hacer este tema. Y como yo detecté en aquel momento que había una carencia bueno, no había productoras en Canarias, Ujú. no había productoras. Entonces, para hacer publicidad, por ejemplo, que es un camino de ensayo, experimentación y de vivir, de posibilidad de vivir del celuloide, y yo estudié publicidad y relaciones públicas, y mi hermano Santiago hizo filosofía unos años, no llegó a terminar. Pero bueno, total que vimos la oportunidad de decir, bueno, aquí hay un espacio que se podría llenar. Y efectivamente empezamos a ensayar, ya lo habíamos hecho con el cine amateur, pero empezamos ya a pasarnos al profesional. Conseguimos una cámara de 16 milímetros, después pasó a una cámara de 35. Aquello fue una ilusión tremenda ya, una cámara de segunda mano que compramos en Inglaterra, por cierto. Y, eh, y ya empezamos a movernos como productora, Ríos Producciones. Y efectivamente cubrimos el espacio de servicio de publicidad, realmente de rodajes publicitarios y documentales y turísticos, que no había en Canarias. Ujú. Porque no había Bueno, pues otra, o había muy pocas. no había un señor, Samuel Saldías, que trabajaba en televisión española en Canarias, que hacía algunas cositas, algunas cosas, hizo algunas cosas, algún largo también hizo, ¿no? Eh, pero bueno, él era, digamos, trabajaba en televisión española en Canarias. Nosotros fue una productora pura y dura al mercado, el incipiente mercado que existía aquí en Canarias. Bueno, llegamos no solamente con una técnica ya desarrollada, que habíamos de forma autodidacta, yo hacía la fotografía entonces, eh, por los ensayos propios, ¿no? Una cosa que le gustaba mucho a mi padre, por la anécdota que te conté antes, de eso de los celuloides, Ujú. hacer cuentas, buscar la idea, buscar espacio, buscar cómo hacer las cosas. Pues así hicimos, pero con una característica interesante, que aportábamos también la idea, aportábamos la creatividad. No solamente rodábamos, sino aportábamos la creatividad. Bueno, de ahí salieron, hicimos todos los documentales turísticos de Canarias, desde un punto de vista distinto, es decir, desde el punto de vista interior. Nosotros, desde aquí, ofrecemos Canarias. No aquello que venía y dice, no, en Canarias hay plátanos, productoras de fuera. No, no. Aquí donde cultivamos plátano y nosotros estamos, lo podemos coger de la mata, de la planta. Pues aquí, con nuestra perspectiva y nuestro cariño, ¿no? Y así hicimos documentales de todas las islas, para los distintos patronatos de turismo, tanto de Gran Canaria como de Tenerife, y ganamos como unos tres premios Fitur a las mejores producciones turísticas. ¿Y de dónde, Aquí soy yo. de dónde nace ese, digamos, arraigo por la tierra, de contar las cosas desde aquí? O sea, por lo que tú con tu hermano viviste al irte con tu padre a Sudamérica, ¿o de dónde sale exactamente? Pues mira, sí, te voy a decir, yo creo claramente, el cubano es muy orgulloso de sí mismo. También norteamericano. Nosotros estudiamos en un colegio norteamericano, bilingüe, ¿no? Pero tanto como cubano, como lo que nos enseñaron en el colegio norteamericano, eh, el querer a tu tierra, el querer a tu patria, el querer a tu gente, eso es primordial. Nosotros veníamos con ese sentido. O sea, todas las mañanas cantábamos el himno cubano, ¿no? Por ejemplo, antes de entrar a clase. Claro, pero que Que es una dice, cosa que aprendiste allí, supongo. claro, entonces va a valorarte a ti mismo, ¿no? ¿Verdad? Y ahí estamos llenos, lo que te quiero decir. Valorarte a ti mismo, ¿no? ¿Verdad? Y venimos aquí, donde la gente dice, esto es el culo del mundo, los amigos que hacen, esto es el culo del mundo, todo el mundo se quería ir, esto es un desastre, esto es una basura, esto aquí no sirve, no somos nada, no somos nada. Y ellos nos impactó terriblemente. Y yo, ¿cómo que no somos nada? Porque ¿cómo no vamos a hacer nada? De hecho, fíjate tú, cuando nosotros tenemos el guión todavía incipiente, ¿no? En una primera versión de Guarapo, empezó a rodar, porque estábamos buscando financiación, y empezó a rodar por televisión española en Canarias, Plazoleta de Milton, concretamente. Bueno, pues nos comentó Juancho de Armas Marcelo, que entonces trabajaba allí, que vio el guión
y escuchó el comentario de gente, de profesionales que ven por ahí, diciendo, mira dónde van estos que se creen. Un héroe que es uno que trabaja en las plataneras. ¿A quién le puede interesar? ¿A quién le puede interesar? Pues eso es el tema. Es decir, nos interesa a nosotros. Porque pero nos tiene que interesar a nosotros porque tenemos que interesarnos nosotros mismos por nosotros mismos. Es decir, tenemos que ponernos en valor. Y ese planteamiento de ponernos en valor es el que ha hecho las 3 largometrajes nuestros, tienen que ver con ello. De Guarapo, Bambi y el propio vuelo de Lira. ¿Entiendes? Y nuestra trayectoria también tiene que ver con eso. Hombre, el villancico es una idea nuestra. Es un tema que le encargamos a Benito Cabrera, el villancico. Pero la idea de Canarias es un solo territorio. Vamos, cantemos, somos 7 sobre el mismo mar. Crear el concepto de Canarias, un solo territorio, que se lo lanzamos en el villancico. El villancico se propuso como himno de Canarias, ¿no? Y entonces, cuando en los años 90, que se proyectaba aquello, cuando sonaba el villancico, el barullo que había en los bares se callaba todo, se callaba. Todo el mundo en silencio a escuchar el villancico que ponían en la televisión del bar, por ejemplo. Quiere decir, hasta en la publicidad que hacíamos, en ese caso para felicidad de Navidad, por el gobierno canario entonces, ¿no? Pues poníamos la intención de la autoestima, de ser consciente de tu identidad. ¿Y para qué es? ¿Para pelearte y para hacer independencia? No, nosotros no estamos hablando de eso. Sencillamente es de un respeto. Yo conté una anécdota en la presentación, estabas allí, creo yo, cuando la entrega del premio honorífico, hace un par de semanas en Las Palmas de Guiniguada, de un amigo en Madrid, hace años, no cuántos años de eso, son los años 80 y pico, y tal, cuando empezábamos nosotros realmente a viajar continuamente a Madrid con producciones, a los laboratorios continuamente, era donde teníamos que llevar el material, no era digital naturalmente, era celuloide. Eh, que bromeaba y nos echaba chanzas diciendo, yo sé cuando voy al aeropuerto de Madrid, yo a la legua detecto un canario. ¿Es así? ¿Y cómo detectas tú un canario a la legua en el aeropuerto de Madrid? Entre la multitud. Y dice, bueno, es que tienen una cara de conquistados, y se echaba a reír, ¿no? Y entonces aquello, decía, bueno, lo mandé naturalmente al carajo un ratito, pero tampoco lo hizo de mala fe, pero era para tomarme el pelo, ¿no? Pero aquello me dejó pensando, ¿será verdad? ¿Habrá algo de verdad en esto? Eso reforzó el planteamiento de que sí hay algo de verdad hay. Y además te puedo decir una cosa, que proviene de nuestra propia historia. Esto viene de la conquista y de lo que sucedió después con el mestizaje y cómo se desarrollaron las cosas. Pero eso no pasa nada. No estoy haciendo un acto de presentismo, no estoy tratando de reivindicar un pasado, no sé cuánto. No, estoy solamente diciendo que se conozca el pasado, es que ni siquiera se conoce. Y eso es lo que no puedo hacer. Lo que no puedes aplastarte de tal forma que desconozcan absolutamente el pasado y se refugie en museos o en libros dedicados más bien técnicos y más bien de curiosidad histórica, ¿no? No, es que hubo una población de la cual hoy en día, en las últimas investigaciones sobre ADN, han dado hasta un 56% de ADN indígena. Hasta un 56, el mayor es en La Gomera. En las Islas Capitalinas, un 25% aproximadamente. En el Hierro desapareció. Eso fue una investigación realizada y presentada en la universidad. Entonces, eso en el fondo, al igual que nuestro padre nos legó, como te decía antes, más su afición que su profesión, la genética es tosuda y es un elemento interesantísimo, ¿no? Es decir, yo creo que nosotros llevamos la genética todavía indígena en Canarias. Y esa forma de ser nuestra, que llaman los platanadas, no sé si es exactamente la misma, o de aún creernos que no somos capaces de hacer lo que queramos hacer, aún está latente y presente. Por eso me gustó mucho el festival, felicité a Armando y al equipo de Ventejuí y a todos allí, porque están con una labor interesante, histórica, y de retomar, de coger por los cuernos el fantasma ese del toro, del prejuicio y la falta de identidad y demostrar que a través de obras,
que no, que efectivamente nosotros estamos aquí, tenemos mucho que contar. Como teníamos mucho que contar, aunque aquel señor canario en la televisión española canaria, los señores canarios y no canarios, no lograron ver en el argumento de Guarapo. Pero es una labor que tiene que seguir haciéndose y que también, digamos que hoy en día hay mucha gente que está como, digamos, orgulloso de las islas, pero realmente no saben el origen, o sea, no tienen su identidad porque tampoco se las han enseñado, ¿no? Por eso hay que continuar con esa labor. Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Y es el interés propio, el reconocernos. A nosotros nos llenó de orgullo, de satisfacción, fue muy emocionante el homenaje que nos hicieron. Porque además vimos, hablamos de ello después, que eso que hicimos, que no sabíamos por dónde íbamos exactamente, que no sabíamos, eso fue realmente un salto en paracaídas. O sea, realmente ustedes no O sabían lo que en estaban paracaídas. haciendo. Porque no, exactamente. No sabíamos lo que estaba haciendo. Pero fue muy bueno. Exactamente. Lo hicimos porque no sabíamos lo que estábamos haciendo o lo que costaba hacer. Un refrán en esa línea. ¿Por qué lo hicieron? Dice, porque no sabíamos en lo que estábamos. No sabíamos lo que costaba, el sacrificio que supuso, ¿no? Bueno, pues ese espacio que muy bien lo definió Armando Ramiro cuando dio el discurso de que era como si estuviera en un desierto donde decía, bueno, aquí se puede plantar y nadie cree en eso. Bueno, pues de pronto se planta y de pronto hay resultados, ¿no? Bueno, pues eso lo definió muy bien Armando en su discurso, que le agradecemos. Y una cosa sí fue, efectivamente, está muy bien definida. Pero fíjate tú, o sea que somos capaces de buscar espacios donde en teoría no hay. Ese es el esfuerzo, esa es la lucha que da el que un pueblo tome conciencia de sí mismo, y de su identidad. ¿Para qué? Para ser un poco mejores, nada más, a la altura de los demás. Ni ser más, ni separarse, ni ser no sé cuánto. No, no. Nosotros somos capaces de aportar y tenemos talento y gente joven ya con criterio, que son capaces de seguir esta y cualquier otra línea de actuación. Y también, sobre todo, valorarlo, ¿no? Ponerlo en valor, como decías antes, porque quizás es que también muchas personas no lo ponen en valor. Que ya mismamente, como decías, la anécdota del conquistado, a lo mejor la persona de aquí también lo piensa así, ¿no? Somos unos conquistados y ya está, ¿no? Sí, sí, conformarse. Bueno, pues eso Sí, es lo último exacto. también. No, conformarlo, bueno, entonces ya no, si te conformas ya no eres nada. Que te den un espacio, un chiquero, un sitio donde sentarte, te den de comer y ya está. Esa es la aspiración, no puede ser. Esa no puede ser la aspiración, ¿verdad? Lo que quiero decir también es que como que generalmente no se le da importancia a estas cosas y desde el punto de vista a lo mejor comercial o de negocio no funciona, ¿no? Es decir, ¿quién debería soportar esta carga económica, digamos, de continuar con esas labores? Bueno, para eso están las ayudas, para eso están los gobiernos. Ayuda en cada ámbito, no solamente hablando cinematográfico, cada ámbito en el que te quieras mover. Para eso están las ayudas, pero para eso tiene que haber el talento también. Porque lo que uno puede hacer es ayuda y fracaso, fracaso, fracaso. No, Sí, ayuda, ayuda, tiene que sí. ir de la mano, sí, sí. Tiene que ir de la mano, tiene que ir de la mano del interés de la ciudadanía, del individuo. Pero por eso, si no hay interés por la ciudadanía, al final puede acabar muriéndose, ¿no? Claro, efectivamente. Pero para eso están las cosas, las obras que pueden quedar, como en este caso cinematográficas, que sigan constatando que a la gente le interesa y que siguen viendo la película y siguen viendo la historia y la siguen viendo como si fuera el primer día, porque te puede echar con cariño, porque tiene mucho contenido, porque tiene muchos pequeños aspectos que puedes ir descubriendo a medida que ves la película una y otra vez, pues eso ayuda a decir, no, efectivamente, lo que está sucediendo ahora, esta obra por parte del gobierno de Canarias, hay que remasterizarla, porque se está estropeando la filmoteca y es un legado para el futuro, y tiene que estar ahí. Al final es una cuestión de patrimonio histórico Efectivamente. y por ejemplo, me acuerdo también que aquel día contaste que hay mucha gente que se emocionó en el estreno de Guarapo, ¿no? Porque en los cines como que no la gente había silbo. Yo es que no la he visto, lo siento, pero no la he visto todavía. Eh, Ah, el- bueno, entonces cuando la veas va a ser todo un acontecimiento. Tenemos que hacer Otra, otra sí, entrevista. claro. Después tenemos que. Ya vienes con tu hermano también y hablamos un rato Sí, sí, más. sí. Eh, Que eso, que al final que a lo mejor muchas veces se denuncia o hay otras comunidades españolas que no les gusta a lo mejor el acento canario o es que es el silbo gomero o lo que sea y que claro, que mucha gente
ya cuando vio la película en el cine, pues dice, bueno, una película en la que se sentían identificados, ¿no? Pues efectivamente así fue, y siendo como novedoso culturalmente, en el sentido de que accede a la cinematografía nacional profesional, una película que se estrena nada más en la Gran Vía y que es nominada para los Goya. Y accede con todos los rasgos culturales propios, sin prejuicio, sin prejuicio. Porque, Hay que acabar con los prejuicios. ¿qué- Y entonces, y además lo reconoce el Ministerio de Cultura y le da premios de película de especial calidad a Guarap, porque, claro, posteriormente. ¿cuál es tu punto de Claro, vista sobre, digamos, acabar con los acentos, que sea todo como las películas muy neutras, con eso, con un acento neutro? ¿Tú crees que todo debería tener su identidad, ¿no? Que no hay que hacer eso de neutralizarlo todo. naturalmente, naturalmente. Tiene que tener todos sus matices y sus características regionales o donde sea, ¿no? Acompañarla, porque eso es riqueza. Eso es riqueza cultural, riqueza eh, del lenguaje, y riqueza de modos y maneras, ¿no? Decías, me preguntabas que efectivamente en el cine se emocionó mucha gente desde el principio, ¿no? ¿Por qué se emocionó mucha gente? Porque le estamos contando una historia propia. ¿Por qué estuvo tantos meses en carteleras y por qué venía la gente del interior que no solía acudir a ir al cine? Familias que se veían que fueron emigrantes, ¿no? Porque se corrió la voz de que había una película que hablaba de la historia de tantos y tantos. Y porque fue novedoso ver en la gran pantalla una historia propia, con acento propio. Claro. Entonces, ahí, bueno, la gente se emocionó mucho y tanto es así que la gente de La Gomera, hay un diálogo de Silvo, un diálogo de verdad de Silvo. Y no lo subtitulamos porque no, ¿te das cuenta? Es Claro, decir, pero ¿por qué no subtitlas? eso a lo mejor, bueno, ahí igual sí que habría que subtitularlo, ¿no? Porque a lo mejor eso ya sí que es ¡Ey! más... Esto llevó a un gran debate y que podemos recuperarlo si quieres. Sí, sí, Decidimos sí. que no. ¿Y tú sabes por qué decimos que no? Por respeto. Bueno, claro, Pero, es como pero si subtitularas a una persona canaria porque a lo mejor uno de fuera no lo entiende, ¿no? O sea, bueno, quiero decir, un peninsular. exactamente. Claro. Bueno, pues no todos los canarios entendemos el silbo, naturalmente, pero sabemos en la procedencia que se sobreentiende que es como si hablara silbando y que, en fin, más o menos como es. Pero dentro del argumento se entiende. Y en algún momento dice la señora, dice que tenemos no sé cuándo. Se ayuda un poco. Cuando hace falta que se ayude para el entendimiento de la película. Cuando hace falta solamente. Claro, claro, bueno, igual que muchas Pero veces. de boca de uno de los protagonistas, no poniendo subtítulos. Eso fue un gran debate en profundidad. Y decidimos que no ponerlo por respeto. Es lo que había que hacer. Fíjate lo que sucedía en el cine, muchas veces. Que gomeros que iban allí, que entendían perfectamente lo que estaban diciendo, intervenían en la sala. Y silbaban dentro de la sala y contestaban o lanzaban un argumento paralelo o decían algo. Sí, efectivamente, vete a auxiliar lo que está malito. Cosas de esas, ¿no? Silbando en la sala de cine. ¿Dónde se ha visto eso? No, y es que además en aquella época, me imagino, ahora ya a lo Yeah. mejor no sería tanto así, pero porque al final ustedes fueron, entre comillas, uno de los pioneros, ¿no? De hacer algo del estilo aquí. Bueno, creo que absolutamente. Absolutamente. Desde luego, en el ámbito profesional. En el ámbito profesional, sí. Y hay que diferenciar lo que es amateur y profesional. Nosotros que fuimos amateurs lo diferenciamos mucho. Una cosa es amateur y otra cosa es ser profesional. Eso ya son palabras mayores, distintos, ¿no? El asunto. Porque, ¿qué diferencia pones tú entre profesional y amateur? Porque te refieres que las cosas que hicieron amateur, pues a lo mejor no... No. Están en el ámbito amateur. Y fueron premios en el ámbito amateur. Pero nosotros no estamos satisfechos. Nosotros queríamos ir al cine profesional, a la gran pantalla, al gran público. A que esta película, cuando se estrenó en La Habana, fue como si se hubiera estrenado aquí, la recepción del público. Y cuando se estrenó en Caracas, no quiero ni contarte el público. Además, una anécdota muy bonita. Estaba nuestra abuela por parte paterna, eh, eh, Nieves, con 94 años, en la sala del auditorio, lleno de gente, lleno, absolutamente en Caracas. Y le dedicamos la película a la abuela. Me estoy emocionando. Le dedicamos la película a la abuela y el público, vamos, estalló se levantó a aplaudir y aquella mujer mirando así, que tenía un poquito de ceguera, ¿no? Y mirando así, como mirando al infinito y escuchando lo que estaba sucediendo, ¿no?
Aquello fue tremendamente emocionante. Y en Cuba lo entendieron como si fuera una película cubana. Bueno, Absolutamente. porque también al final, por la época y el contexto, pues también habría muchos canarios con la misma situación allí, ¿no? Absolutamente. Nosotros cuando rodamos en Mambí, estuvimos en Pinar del Río y esa zona tabaquera y agrícola canaria, canaria. De hecho, el coronel que llevaba el campamento de Región Pinar del Río, donde se entrenó el Che Guevara para ir a Bolivia, ¿eh? Era descendiente de canario. Su abuelo estaba incorrupto y era de San Andrés, en Tenerife, pescador. Y estaba incorrupto en Cuba, que creo que es enterrado. Y son historias que van y vienen y se entrelazan y que son insospechadas. Te sale una historia interesantísima al doblar la esquina en cualquier momento. ¿Y hay alguna historia más que quisieran contar ustedes? Que se les haya quedado en el Bueno, tintero. sí, no, claro, se nos quedó San Antonio de Texas, la Fundación de San Antonio de Texas, que nunca pudimos hacer, pero que estamos tratando de recuperar. No sé si tienes el libro por aquí. Manuel, está el libro de San Antonio, de Millstone. A ver si te lo enseño por pantalla para que lo veas. Lo hemos editado, lo editamos hace unos años como la película que nunca hicimos. Inicialmente se iba a llamar La Fundación de San Antonio de Texas, pero últimamente hemos cambiado el título a Piedra de Molino o en inglés Millstone. Y te digo en inglés porque el planteamiento actual es hacer de ese guión de largometraje, que está como de 2 horas, hacer una serie televisiva, miniserie televisiva, entre 3 y 6 capítulos. ¿Eh? Que ¿Para habría que... televisiva o para plataforma? Para plataforma, Sí, sí. para serio, televisión para plataforma, efectivamente. Y con ese empeño estamos. Y hemos conectado de nuevo con San Antonio de Texas y recientemente me acaban de dar una medalla honorífica la Asociación de Descendientes de los Canarios, que vinieron además hace una semana y media por aquí. Bueno, vinieron a Canarias, estuvieron en Gran Canaria y fueron también a La Palma. Y, y estamos retomando el asunto. ¿Por qué no pudimos hacerla? Porque era muy cara, muy costosa y no logramos levantar el presupuesto. No es un presupuesto que tú puedas subvencionar. Sí, Por si tú tienes una hay serie de tiene que ser 6 privado. capítulos, que cada capítulo te va a costar $2 millones, pues 2 por 6, $12 millones. Y claro, conseguir eso no hay ninguna subvención que te dé. Eso es conseguirlo a través de interesar a la plataforma. Y con ese planteamiento estamos. Queremos sacar Milson o la Fundación de San Antonio de Texas, que se cumple además el 300 aniversario en el año 2031. Se cumple el 300 aniversario. Y estamos con ese empeño haciendo gestiones para caminar. Están ilusionadísimos con el proyecto en San Antonio. Me invitaron para ir allá, no pude asistir, pero le mandé un vídeo, un audio. Y la respuesta ha sido tanto así que al venir el presidente por aquí, estuvo con el presidente del gobierno de Canarias, estuvo con el presidente de Cabildo y tuvo una reunión conmigo particular que habíamos concretado ya y me otorgó la medalla de honor de la asociación por el proyecto por este proyecto nuestro y la propuesta Que aún todavía está ahí, claro. que aún está ahí. Naturalmente, ¿quién lo sacará? ¿Los hermanos Ríos? No, bueno, ya estamos retirados, sería una paliza que ahora mismo no lo imaginamos, ¿no? Pero afortunadamente está mi hijo Guillermo, que lleva la productora y lo que es lo- todo lo que nuestra productora Ríos Producciones hizo, los derechos de todo lo que hicimos, y los derechos sobre este tema también, para sacarlo adelante. ¿Dónde sí tenemos que estar? Pues tenemos que estar en todos los arreglos que se hagan en el guión. Ahí sí vamos a estar. Porque Productor aún... ejecutivo, como guionista o productor ejecutivo. En ese aspecto sí trabajaríamos. Y la producción sería, efectivamente, una producción de la productora actualmente. ¿También hay algún otro proyecto que tengan estando ya jubilados? Es decir, el otro día me comentaba Sí, sobre temas del Shift Market, luego había otro proyecto que se llama Proyecto Atlante, ¿puede ser? ¿O Atlantes? sí, efectivamente. Sí, yo llevo ya como 4 años con el proyecto Atlantis. Y el proyecto Atlantis es que lo que estábamos hablando antes, tengo que ver la
posibilidad de... Tenemos que tocar el tema de lleno, que ya lo hicimos, de la conquista canaria. Nosotros hicimos un documental. No, no te preocupes, Madela. Gracias. No te preocupes. No, da igual. Vale, pues ya te lo enseño de otra forma. Tenemos que tocar el... Ya tocamos Guarapo en un documental que está en el Museo Arqueológico, que hicimos en el 96 o 94. Y sigue siendo la película oficial del Museo Arqueológico. Y pusimos a los guanches por primera vez. Mira, apareció. Gracias, Madela. Pusimos los guanches por primera vez en pie en una reconstrucción, como una recreación histórica. Y aquello funcionó tremendamente. Hay algún arqueólogo por ahí que le saltamos las lágrimas al ver a los guanches en pie y caminando y actuando y haciendo. Ese es el sentido que hay. Y eso, después hicimos también lo que fue una primera aproximación épica, porque lo que queremos hacer es jugar con la épica. Una aproximación épica fue la cantata del Mesey Loco. El vídeo de la cantata del Mesey Loco, eso sí lo puedes encontrar en la red. Tanto los guanches, se llama el documental, como la cantata del Mesey Loco de los sabandeños, pero que nosotros ilustramos, y con actores. ¿No? Sí, una recreación, como estás diciendo. La recreación, ficcionamos. Y aquello fue una aproximación a la épica propia. ¿Qué queremos hacer con Atlante? Reflejar la época propia, una épica propia, que la debemos. Se la debemos a ellos. Se la debemos a ellos, a nuestros antepasados que lucharon y dejaron con su vida y su sangre la defensa de este territorio, sí, donde ha sido tuyo. Y puede hacerse perfectamente, o sea, igual que Guarapo, que te pueden decir que a lo mejor no es una historia interesante, pues esto también puede ser interesante. Pero yo creo que absolutamente. De hecho, ya tengo una empresa que se llama Scenic Rights, ya hay un desarrollo de guión y de argumental, y está el proyecto montado ya incluso en inglés, y se va a empezar a presentar en las plataformas ya. Eso es lo que hemos podido hacer en los últimos años. No pudimos llegar a un primer un capítulo piloto, no pudimos llegar a trabajar eso porque no conseguimos el apoyo suficiente del gobierno de Canarias, que no nos dio apoyo. Eso fue el motivo de que yo... No lo apoyó. No lo apoyó el gobierno de Canarias. Y eso fue motivo de que saliera en la prensa yo hace un año y pico bastante cabreado. No, porque no podía entender que un tema que presentamos nosotros nos ponga tantas pegas porque no sé qué, porque se escribí con la mano izquierda en vez de con la mano derecha, no sé qué, una serie de pegas tontas que con la trayectoria que tenemos nosotros no pueden estar viendo si nosotros somos capaces de hacer, no pueden estar ahora con negativas o con pequeñas inconvenientes cuando nosotros ya hemos mostrado todo lo que tenemos que demostrar. O sea, ¿nos están diciendo que nosotros no podemos hacer el proyecto? Eso es lo que me está diciendo el gobierno de Canarias. Ya me molesté, ya hablé en su momento con el secretario de Cultura. Bueno, en fin, no fue. Pero sí logramos sacarlo en una menor medida con un desarrollo proyectal con los medios propios. Y ya está para moverlo. ¿Qué vamos a hacer? Épica propia. Sin complejos. Hablábamos de complejos antes, ¿no, verdad? Pues sin complejos, ninguno. Épica propia, sin complejos. Vamos a reflejar quiénes eran esta gente y vamos a reflejar cómo lucharon para defender su tierra. Y todo perfectamente documentado, imagino, y fiel con esa parte épica, pero... Absolutamente. Tengo un apoyo de la Universidad de Laguna, de expertos arqueólogos y historiadores y gente que me están apoyando en este proyecto y que han trabajado ya en este primer desarrollo del proyecto. Y entonces, como Paco García Talavera, por ejemplo, o como que fue director del museo aquí en Tenerife, o José Farrugia, que es actual profesor de historia en la Universidad de La Laguna, especializado en época antigua, ¿no? Entonces, con ese asesoramiento y haciendo las cosas correctas, con seriedad, como hicimos con Guarapo, como las otras películas, pues queremos que salga este proyecto sin prejuicios de ninguna clase, sin complejos ninguno, y presentar el asunto como se presentó. Y hacer una visión para el pasado que viene bien. Las cosas ya sabemos cómo ocurrieron. Que tienen, según hemos ido detallando ahora, llegan hasta nuestros días. ¿No verdad? Esa posibilidad de complejo llega hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque a lo mejor no hemos podido verlo antes. Entonces,
Pero ese reconocimiento se lo debemos a nuestros asesores. Porque, ¿sabes qué? Reconociéndolos a ellos, nos vamos a reconocer a nosotros mismos. Para empezar a ser un poquito mejores. ¿Y qué le dirías digamos, a la gente joven, a lo mejor como yo, que está empezando y que a lo mejor no se interesa tanto por estos temas? Es decir, ¿qué tiene que hacer el canario de a pie para interesarse por su identidad de verdad? Mira, si te dejas colonizar por modos y costumbres foráneas, estás yendo por un camino que no es el tuyo. Quiere decir, tú estás cogiendo formas y cosas foráneas y actitudes foráneas que corresponden a otros países. Y nunca la podrás aplicar al tuyo de lleno, porque no serán tuyas, serán de los otros países. Tú tienes que luchar por ser original, hacer apuestas propias e ir a por ellas sin complejos, y sin temores, y ser consciente de la capacidad, creer en la capacidad de cada uno y cada una. Tenemos que ser inclusivos también. Contamos con todos y todas. El tercero no lo digo porque no me da gana. Porque ya me parece da un riso, ¿no? Da la vuelta al riso. Pero bueno, contamos con todos los seres humanos y tenemos que creer en nuestras posibilidades para sacar las cosas. Nosotros también fuimos los jóvenes que no sabíamos lo que íbamos a hacer. Sencillamente trabajando día a día, poniendo empeño y haciendo las cosas con seriedad y cariño. Y aquí está Nelson. Este es el proyecto, el editado. Aquí está editado el guión, lo tenemos también editado en inglés. El guión de la conquista de San Antonio de Texas, la fundación de San Antonio de Texas, y aquel viaje tremendo de 8 meses, que fue como aquí están nuestras películas por detrás, que fue un viaje de 8 meses, que fue como la conquista del oeste, pero 100 años antes, y que la de los anglos, y de sur a norte, porque todo territorio era de España. Y hoy se está reivindicando ahí también en San Antonio, incluso el aspecto, el relato del Álamo. El relato del Álamo se está cuestionando porque hay que cuestionarlo, porque el relato del Álamo es un relato fantasioso, fantástico, pro-anglo, y como justificante de la conquista de que Texas fuera un territorio que se le pudiera quitar rápidamente a los descendientes de los hispanos o los mexicanos. Es decir, eso está en cuestión ahí. Y eso nos une, ese relato nos une. Yo escribí este tema de Atlante, nace de un artículo que escribí hace 4 años, publiqué en la prensa, que se llamó El héroe propio o la otra cara de la historia. Y planteaba el hecho de que el vencedor, el conquistador, el vencedor, siempre impone su relato. Sí, eso es lo que te quería también mencionar, es que al final, en todo este tipo de guerras históricas y demás, al final el relato que predomina o el que se queda es el que favorece al vencedor, ¿no? Efectivamente, con lo mismo que pasó en Estados Unidos, con lo que estamos hablando ahora de San Antonio de Texas. Pero ¿y el de relato del vencido? Pues que no tenía relato. Sí, bueno, pero al final esto es lo que llevas hablando todo y el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? O sea, contar el relato del vencido o el del conquistado. Sí, efectivamente, ahí está. Entonces, pues el relato del vencido, y este es un ejemplo también tiene interés. Y sobre todo tiene interés para, bueno, los que llegamos a un acuerdo, bueno, pues hubo un mestizaje después y los canarios somos lo que somos hoy en día. Y como fue la historia. Pero es que es importante saber que no se anule el relato del vencido. Porque el relato del vencido hay que darse por lo menos reconocimiento. Por lo menos reconocimiento. Aspiramos a eso. Hoy en día. Te quería preguntar un poco también por, digamos, más por la parte del panorama audiovisual aquí en Canarias hoy en día, sobre todo en cuanto al cine.
pues yo qué sé, de las producciones que están viniendo aquí a grabar, con el tema de los incentivos fiscales y demás. ¿Qué opinas tú sobre todo eso? Si es una cuestión que será pasajera, simplemente vienen aquí por los incentivos y tampoco se apoyan realmente ideas como las que ustedes proponen, ¿sabes? Sino que son al final, pues, ideas comerciales de fuera. Y que al final el personal canario es simplemente mano de obra, porque así lo fija el incentivo, pero que al final no hay ningún tipo vamos a decir, creatividad canaria, ¿no? O sea, el director canario puede ir a sus subvenciones del gobierno de Canarias, pero poco más. Muy bien, ¿te contesto ya o en el corte? Después del corte. No, no, contéstame ya. Al final yo creo que ya se puede meter así la pregunta. Ah, bueno, pues nada, oye, hay mucho que hablar sobre eso. Bueno, un ejemplo de director es mi hijo Guillermo. Guillermo ha rodado con estas productoras que están viniendo a hacer service aquí, su primer largometraje. Y estas productoras, concretamente Álamo Producciones, que pertenece al grupo Sequoia Studios, ¿eh? Le ha dado la primera oportunidad a mi hijo Guillermo. Su película Solo una vez ya se hizo, ya se está. Ahora mismo está en HBO. Se va a proyectar en la televisión canaria, creo que el día 22 de diciembre. Se va a proyectar en la televisión canaria, una vez más. Estuvo en los cines y le dio su oportunidad. También él naturalmente está llevando servicios de producción y hace servicios de producción y de productor, pero también ha dado la oportunidad a su primer largo. Y ya está preparando el segundo largo. Quiere decir que no solamente es el técnico de a pie, sino el técnico cualificado. Nosotros cuando rodamos Guarapo hicimos equipos mixtos. Trajimos cabezas de equipo, tanto de decoración, como de producción, como de atrezo. Trajimos cabezas de equipo profesionales de la península, con experiencia, pero pusimos segundos aquí en los equipos. Y de ahí salieron empresas, como por ejemplo el equipo de iluminación y eso. Bueno, pues de ahí pusimos un segundo que creó su empresa posteriormente. Juanfra, una empresa de servicios de producción con equipamiento, iluminación, traveling y todo ese tema. En decoración, exactamente igual. Es decir, íbamos caminando, aportando equipos con pocos conocimientos, o ninguno, porque aquí no había cinematografía, pero que hubiera gente con interés que se pudiera asumir. Y así fuimos haciendo y así sucedió. De hecho, hay una anécdota muy buena con nuestra actriz que hacía la madre de Amparito, cuyo nombre ahora se me está escapando. Lo lamento, perdón, pero ya me llegará. Eso es cuestión de la edad, cosas de la edad. Pero bueno, él estaba muy preocupada porque se iba a enfrentar con Juan Luis Gallardo. Juan Luis Gallardo, una personalidad ya del cine nacional, ¿no? Conocido internacionalmente también en América. Y se iba a enfrentar con él en unos diálogos, en una secuencia, ¿no? Y de pronto vemos que se traba. Nos la llevamos aparte, hablamos con ella, mi hermano Santiago y yo, cambió completamente el mood, se dio cuenta de que no tenía nada que temer, se dio cuenta, le imbuimos esto que estamos hablando en esta conversación, de que no hay que prejuiciar en ningún sitio, que ella es tan buena actriz, porque era actriz de teatro, una actriz de teatro conocida en Tenerife, ¿no? Que no tenía por qué temer y que estaba a la altura de cualquier actor o actriz nacional. Volvió a las 6 y se comió la secuencia. Vamos, la hizo perfecta. Es decir, tuvimos que esa duda, ese complejo de inferioridad, tuvimos que atacarlo en una sesión de psicoterapia, lo conseguimos y lo hizo. Y ahí está reflejado en la película. Bien, te decía que efectivamente ha habido oportunidades para todos, para los equipos, están dejando dinero, están dejando trabajo en la cita, están dejando contratación de hotel, contratación de casas, contratación de vehículos, contratación de todo, catering, de todo esto. Están moviendo mucho tal y están dando oportunidades para que sea a gente para que vaya también despegando. En este caso, bueno, pues de lleno, pues lo ha aprovechado mi hijo también, pero ya es un tema que se tiene en cuenta. Y que además porque estaba ya maduro para hacerlo. La película no es que sea yo su padre, pero no se lo diga a nadie, pero es muy buena. Lo siento, ¿eh? Así es como, así de directo, mira, sin complejo, ¿te das cuenta? Claro, claro. Vean la película solo una vez porque es muy buena. Entonces se ve que el espíritu aquel del abuelo también, suyo, y de Teodoro, ¿no? De su padre, y de su tío,
Bueno, pues sigue en la familia y sigue caminando. Y bueno, se refleja también en los nietos. Bueno, unas cosas que se llevan la sangre por aquello mismo que hablábamos de la genética, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues sí es bueno para Canarias, porque está dejando mucho dinero. Sí es bueno para Canarias porque es una industria alternativa a la que tenemos como casi monoindustria, que es el turismo. Ujú. Canarias siempre ha ido por monocultivos, Sí, que sí, si sí. la caña de azúcar, que si la cochinilla, que si el plátano. eh, y es así, porque somos un territorio escaso y dividido, fraccionado, no dividido, fraccionado en territorio, ¿no? Pero esta es una oportunidad que ya estuve trabajando ahí. Yo participé en la creación del el libro blanco del audiovisual canario, que aquello fue por los años 80 y pico, 90, principios de los 90, y que hablaba de estas posibilidades. Ya en el 84 propusimos nosotros la creación de la primera Film Commission. Entonces la empresa del gobierno Saturno llevaba con la promoción y hicimos un vídeo del tema y planteamos que una Film Commission era como una esto de turística, un departamento turístico, pero específico, dedicado a traer producciones. Y ya en aquellos años propusimos aquello. Y se creó la primera Film Commission nacional, que fue aquí en Canarias. Y estaba en Saturno. Y pues sentamos las bases de cómo tenía que moverse aquello. Aquello se paralizó durante tiempo. Vino algunas producciones importantes que le llevamos, la CBS norteamericana, por ejemplo. Una serie de Guide and Light, que le llevamos todo el servicio de producción. Entonces hacíamos nosotros, jóvenes hacíamos el servicio de producción. Estuvo aquí Richard Lester, también una serie publicitaria de publicidad de Italia, el director de cine famoso inglés, Richard Lester, dirigiéndola, y dirían varias producciones. Pero aún no habían los incentivos. Y entonces eran acciones particulares de los patronatos de turismo, de los cabildos, o del gobierno que hacía aquellas cosas. Y no con asiduidad, ¿no? Entonces aquello se cayó un poco, se paró un poco, lo incluimos en el libro blanco del audiovisual como una necesidad, y posteriormente ya, eh, cuando montamos los Spanish Film Screening, los primeros screenings o proyecciones de cine español para la venta de mercado internacional, que lo creamos en Lanzarote, en Los Amigos del Agua. Y fueron los Spanish Film Screenings que dirigí yo, y aquello organicé, como llevaba los Film Commissions de dentro, ¿no? Hace años atrás. Eso fue en 1999. Creé las primeras reuniones allí con motivo de los screenings que se hacían en diciembre en Lanzarote, porque estaba el Ministerio de Cultura, el ICA, Instituto de Comercio Exterior, estaba la Asociación de Productores Españoles, FAPAE, y estaba también el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote en esa circunstancia, ¿no? Creamos las reuniones pertinentes para que se creara eh, una estructura nacional de Film Commission. Y efectivamente en 2001 nace la Spain Film Commission a instancias nuestras en Lanzarote. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque se tiende a olvidar. En Lanzarote nace la Spain Film Commission en 2001, a instancia nuestra y dentro de los Spanish Film Screenings. Y hoy está teniendo tremenda preponderancia en todos sitios. Y en Canarias por todos lados. Eh, es objeto de la Film Commission atraer rodaje y facilitar y comunicar y hacer publicidad de las posibilidades de Canarias como lugares de rodaje. Bueno, pues ahí efectivamente lo que faltaba es un aliciente más, porque a fin de cuentas es una industria. El aliciente más son los incentivos fiscales. Pero al Y final, así estamos hoy en día, que las instituciones fiscales son esenciales y básicos para mantener esto. Y que se mantengan, y están puestos en el REF. Y además se han defendido para que se mantengan en el REF, con diferencial con los incentivos que hay, porque allá hay incentivos en la península en todos lados, ¿no? Pero que hay un diferencial con Canarias por nuestra lejanía. Y por eso el territorio está periférico. Y ese planteamiento lo llevan, bueno, gobierno tras gobierno lo está llevando, por lo pronto, como no se toca, porque es una prerrogativa que tenemos y tenemos que seguir manteniendo. Porque efectivamente es una industria paralela, ecológica, no contaminante y que además te sirve de promoción de imagen de Canarias al mundo entero. sí, exacto, esa es la otra cuestión que también te quería preguntar, que al final también
se usa como promoción, ¿no? Es decir, si se graban cosas aquí, también lo favorece el turismo, ¿no? Absolutamente. Mira El Hierro, con la serie Hierro. Ujú. Pues ya tiene una ruta por donde se rodó Hierro. Fíjate, El Hierro por donde sacó, por donde se rodó la serie. Por donde le ha sacado un aliciente más, ¿no? Turístico. Y esto se puede hacer más, porque fíjate que se ha rodado aquí series importantísimas internacionales, ¿no? Sí, pero es sacarle ramas al turismo, ¿no? Porque al final todo Sí, sigue siendo un poco claro. diversificar, pero al final son raíces de lo mismo. Claro, ¿qué tenemos nosotros aquí? Sol y bellezas naturales, volcánicas, ¿eh? Asombrosa, porque como islas volcánicas, como Hawái, pues tenemos aquí unos paisajes impresionantes que tenemos que conservar, eso sí, y efectivamente tenemos que cuidar, y tenemos un clima excepcional, y tenemos luz solar de sobra. Bueno, pues eso, claro, son nuestras características. Donde se da bien el mango, pues ahí pues, venden mango. Aquí se da bien bueno, el plátano y, y nuestros paisajes y nuestras condiciones climáticas. Ujú. Naturalmente, eso podemos sacar rendimientos, ¿sí? Sí, 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 sí. Entender lo que se tiene para sacarle partido. Exactamente. Pues yo creo que lo podemos ir dejando por aquí. Creo que se han tocado diferentes temas, algunos más en profundidad, otros más breve, pero bueno, sobre todo que te pasaras por aquí, porque supongo que, pues supongo no, porque eres un referente aquí a nivel de cine en Canarias. Y nada, que muchas gracias por venir, pero antes no te lo había dicho, me gustaría que nominaras a otra persona, es decir, invitaras a otra persona a que viniera. En este caso, pues a lo mejor puedes nominar a tu hijo, a tu hermano o a alguna persona que crees que pueda dar un punto de vista o hablar de cosas interesantes aquí en el podcast. Hombre, absolutamente. Hombre, puede venir mi hermano, pero eso lo dejamos para la otra ocasión porque como te voy a contar más o menos lo que te he contado yo, porque lo hemos hecho juntos, ¿no? Sí, obviamente, sí, sí. Es decir, para que darle una novedad, pues sería mi hijo Guillermo Ríos, porque él te podrá hablar efectivamente de cuál ha sido su primera oportunidad. Además, como se haya quedado fuera, él te hablará de qué es el SIF Market hoy en día, Ujú. que vamos a empezar ahora el día 22. Pues ya se nos ha ido el tiempo, ¿no? Pero como él es el que lo está llevando ahora, lo llevaba yo hace años, nació en 2003 en Gran Canaria, a resultas de reuniones mantenidas precisamente en los screenings de Lanzarote, nace la necesidad de hacer un mercado sobre proyectos, no a producto terminado, sino sobre los proyectos que hay a punto de arrancar, un mercado de coproducción donde haya productores que se interesen y les puede mostrar qué proyectos interesantes hay sobre la mesa y sobre todo también qué proyectos puede haber en Canarias sobre la mesa. Ahora se ha unido también el tema, hemos unido el tema literario, es decir, libros, novelas canarias, de escritores canarios, que sean llevables al cine y sean adaptables a guión cinematográfico. Eso también está arrancando, ya arrancó el año pasado y este año viene con fuerza otra vez, de una cantidad de novelas. El mercado de coproducción audiovisual este se llamó Euroforum en su momento, pero iba y estaba implicado dentro del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, fue una iniciativa de Pepa Luzardo, entonces alcaldesa de la ciudad, que le mando un saludo de aquí, y de propio apoyo de Claudio Utrera, director del festival, ¿no? Cuando el festival decae, nos venimos a Tenerife y aquí es acogido de forma inmediata por Cabildo, Ayuntamiento y el gobierno sigue manteniendo su apoyo aquí. Y entonces se cambia el nombre a Canary Island International Film Market o CIF Market. Y se trata ya él te lo puede explicar perfectamente porque ya él le lleva ya desde hace 6 años o 7 y ya este año hay novedades muy interesantes y bueno, Sí, pues aquí mismo es que esa parte la podemos dejar para que él nos las explique y además también podemos lo mejor. salir con la de las oportunidades y cómo él lo ha vivido, ¿no? Y además en esta misma productora que está aquí, que ahora la lleva él, y aquí mismo con este mismo tipo de enlace, puedes hacerle una invitación y él estará gustoso. Está bastante liado ahora, pero bueno, un ratito podrá coger. Sí, ya se buscará el momento. Sí, sí, sí. Así que nada, muchas gracias por este ratito y esperemos que esos proyectos que tienes entre manos pues salgan adelante. Muy bien, pues muchas gracias y gracias por la entrevista. Y además un gustazo el otro día en Las Palmas, la gente joven que se aproximaba, y tú mismo, ¿no? Que eres una persona joven con inquietudes e iniciativas. Enhorabuena. Y para adelante, que no quede complejo. Y que el mundo es nuestro, si queremos. Muchas gracias.
Un saludo. Hasta siempre.